Dios les bendiga a todos en esta noche. Hoy voy a tener yo el privilegio de dar el estudio. Sabemos que el pastor está un poquito agripado y vamos a dejarlo descansar por esta noche, ¿ok? Gloria a Jesús, amén. Le voy a dar las gracias a todos los que oraron. Anoche estuve examinando las pruebas que se le hicieron al pastor en el hospital. Como todos sabemos, él fue operado del corazón hace ya más de un año y, y pues el doctor pues le examinó, le hicieron un ecocardiograma y un EKG, todo lo que por lo general le hacen. Y gracias a las oraciones de ustedes y a la misericordia de Dios, todos los exámenes salieron bien. Y le damos gracias a Dios. Y yo acostumbro a testificar cada vez que Dios contesta las oraciones. Amén. Porque dice la palabra que conviene que yo declare las cosas que el Señor ha hecho conmigo. Amén. Gloria a Jesús. En esta noche voy a estar tocando el tema de el hablar en lenguas. Amén. Yo sé que esto es un tema del que se ha predicado mucho. Pero también hay algunas enseñanzas que por X o Y razón no se han dado y quiero en esta noche compartirlas con ustedes. Mayormente porque en nuestras tácticas de guerra, en liberación, el don de lengua se considera uno de los dones más poderosos con el que el Señor nos ha equipado para nuestras guerras espirituales en contra del enemigo y de los demonios. Amén. Gloria a Dios. El hablar en lengua es el don sobrenatural de hablar en otro idioma sin haberlo escuchado o aprendido. La palabra griega, que es la base de esta frase, es glosa, que significa una lengua como el órgano de un cuerpo o como un idioma. El término teológico moderno para hablar en lenguas es glosolalia. Algunas versiones modernas traducen la frase hablar en lenguas o hablar en lenguas extranjeras, como idiomas extranjeros, o simplemente hablar en idiomas diferentes. El Nuevo Testamento contiene muchos pasajes que indiscutiblemente describen el hablar en lenguas. En cada caso, los que hablaron en lengua en la Biblia lo hicieron a través del poder del Espíritu Santo, como el Espíritu les daba que hablasen. Esta escritura se encuentra en Hechos 2:4. Y esta escritura es bien importante. Muchas veces la repetimos o la leímos, pero no nos fijamos en el detalle que esta escritura enseña. Cuando dice cómo el Espíritu le daba que hablasen. Esto significa que no es el Espíritu el que habla lenguas. Los que hablamos lenguas somos nosotros, de acuerdo a lo que Él nos da que hablemos. Amén. Lo cual quiere decir que nosotros tenemos, aunque no tenemos control sobre lo que decimos, porque eso viene del Espíritu, sí tenemos control sobre el tono que usamos, el volumen que utilizamos y el poder comenzar y parar la manifestación. Amén. Gloria a Dios. Hablar en lengua no es galimatías o meramente una pronunciación no entendible o estática sin un propósito objetivo. Los que hablan en lengua hablan en idiomas genuinos. Vive Dios. Muchas veces los observadores reconocen estos idiomas, de acuerdo a Hechos 2, o los idiomas pueden ser de naturaleza humana o angélica, de acuerdo a 1 Corintios 3:1. Eso quiere decir que si usted está hablando
lenguas que usted no conoce, pero que otras personas puede que conozcan, ellos le van a entender lo que usted está diciendo. O si usted habla lenguas angélicas, en ese caso, obviamente, nadie lo va a entender. Amén. Es un don de Dios y una parte significante del plan de Dios para la iglesia neotestamentaria. Isaías predijo el papel de las lenguas en la iglesia. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Isaías 28, 11 al 12. Gloria a Dios. Esta escritura nos enseña por qué muchas veces, y esto es criticado bastante entre los no creyentes, usted cuando oye a alguien hablando en lengua, a veces la persona repite y repite y repite las mismas frases. Porque ¿qué hacen los tartamudos cuando hablan? ¿Alguien puede decirme? Una persona tartamuda se le hace difícil hablar y muchas veces repite. Y eso es lo que la Biblia indica que Dios usaría para hablarle al pueblo. ¿Por qué? No sé, la Biblia no lo explica. Posiblemente porque el mundo tiende a rechazar lo que no encuentra perfecto o que no encuentra a cierto nivel en cuanto a nuestro intelecto. Pero Dios, sabemos que Dios no se deja llevar ni se rige por esas leyes humanas. El reposo y el refrigerio son el bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2:38 y 3:19. Y fue Isaías que predijo la lengua con lenguas de tartamudo y los idiomas extranjeros lo acompañarán. El libro de Isaías asocia el hablar en lenguas de la Biblia con el descanso y el refrigerio y no con una invasión. Hoy yo pasé tiempo estudiando esta lección y estuve buscando qué piensan los científicos del hablar en lengua. Sé que hace varios años aquí en Estados Unidos les dio con estudiar el hablar en lengua y agarraron un montón de pentecostales y los llevaron a un laboratorio y les pusieron música, los pusieron a adorar a Dios, a orar y los pusieron a hablar en lengua para que ellos utilizaran sus lenguas. Y durante el tiempo que estaban hablando en lengua, los conectaron con una máquina que aquí se llama el MRI. Es una máquina que le permite ver lo que está sucediendo en el cerebro mientras estas personas hablaban en lengua. Y encontraron que cuando las personas hablan en lengua, hay ciertas partes del cerebro que se encendían, porque la máquina le da colores a lo que está activo en ese momento. Y esas áreas son de comunicación. Por lo que ellos deducieron que cuando la persona está hablando en lengua, se está actualmente comunicando. Pero lo más raro del asunto es que encontraron que cuando la persona está hablando en lengua, el nivel de sangre que entra al cerebro disminuye. Eso quiere decir que el cerebro no está trabajando fuertemente, que es una experiencia donde la persona está hablando, pero no está produciendo ese lenguaje. Amén. Otra cosa que encontraron fue que el nivel de cortisona del cuerpo baja fuertemente. Cortisona es un tipo de hormona que se produce cuando nosotros estamos bajo ansiedad o lo que el americano le llama stress. Al bajar el nivel de cortisona en el cuerpo, usted entra en un periodo de descanso.
donde su cuerpo completamente se relaja. Las personas que pasan tiempo hablando en lengua tienden a sufrir menos de ansiedad, lo cual también combate la depresión. Gloria a Dios. Y encontraron que cuando la persona comienza a hablar en lengua, la persona entra en un trance, lo que ellos describieron, obviamente, no son cristianos, en un trance leve, y que la experiencia se vuelve automática. Gloria a Jesús. Para traducirlo en términos cristianos, el hablar en lengua le abre a usted la puerta al mundo espiritual. La práctica de hablar en lengua se conocía mucho antes de que fuera predicha para esta época, para la iglesia. Habían brujos y habían distintas sectas que practicaban el hablar en lengua. Obviamente, esos son gente en muerte espiritual y no era el Espíritu Santo que le daba esas lenguas. Aunque la práctica es antigua, no necesariamente se asemeja a la experiencia que tiene un cristiano lleno del Espíritu Santo cuando utiliza el don de lenguas. Gloria a Jesús. Ha habido la creencia equivocada que para usted usar sus lenguas o tiene que estar en la iglesia, o tiene que estar de rodillas, o tiene que sentir los ríos de agua viva. Nada de eso es correcto bíblicamente. Los ríos de agua viva son una experiencia completamente aparte al hablar en lenguas. Cuando los ríos de agua viva vienen sobre usted, usted siente escalofrío y siente que suben y bajan y siente la presencia del Señor. Es lo que por lo general llamamos la presencia del Señor. Pero no necesariamente están conectados a las lenguas, aunque muchas veces nosotros como iglesia la conectamos. Cuando uno siente los ríos de agua viva, pues uno comienza a hablar en lengua y no hay nada malo con eso. Pero tenemos que entender que son experiencias distintas, llevadas a cabo a través del mismo Espíritu. Volviendo atrás a Isaías, dice que él asoció el hablar en lenguas en la Biblia con el descanso y el refrigerio para la iglesia. Todos sabemos que Dios le dio el mandamiento a los judíos en el Antiguo Testamento que guardaran reposo. Los sábados eran los días que ellos, los viernes por la noche empezaban, donde ellos se suponía que cesaran de todo su trabajo y dedicaran el día o esas horas al Señor. Amén. Nosotros lo hacemos a través de una experiencia espiritual y esta incluye las lenguas. Marcos 16:17 dice, hablarán en nuevas lenguas, con nuevos idiomas extranjeros. Esto me recuerda un testimonio corto hace muchos años atrás. A mí me llamaban de un hotel en el tiempo de las Navidades para que yo cuidara unos niños. Y todos los años me tocaba un niño distinto. Era una familia enorme y eran musulmanes. Y una vez, una de las noches que fui a cuidarle los niños, me tocó una señora. Cuando yo entré a la habitación, ella está hablando con la niña. Y yo me quedé espantada porque las palabras que ella utilizaba para comunicarse con esta criatura, que lo que tenía eran como 2 añitos, eran exactamente el mismo lenguaje que yo utilizaba en lengua para adorar y para orar al Señor. En ese momento el Señor me enseñó que la lengua que yo estaba utilizando sí existía, aunque yo no la entendía. Todos sabemos que el don de lengua apareció en el día de Pentecostés, donde se cumplió la profecía. Dice, de repente del cielo hubo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. El sonido sobrenatural llenó el cuarto y esto significó que el Espíritu había venido a ese lugar para manifestarse de una manera especial y para hacer una obra especial. Lenguas como de fuego se sentaron en cada individuo y esto significó que el Espíritu estaba listo para bautizar y llenar a cada persona. Hechos 2:4 enseña que el milagro ocurrió cuando el Espíritu se movió sobre los que hablaban y no sobre los oyentes. Ellos empezaron a hablar en lengua solo después que el Espíritu hubo entrado en ellos. Así que el hablar en lengua fue la única señal que indicó que cada persona había sido bautizada con el Espíritu Santo. Cornelio. Hallamos el próximo relato de hablar en lenguas en la historia de los primeros gentiles de recibir el Espíritu. En esa época se pensaba que solamente los judíos hablaban en lengua, pero ellos se maravillaron cuando vieron a los gentiles hablando en lenguas también. Y muchos de ellos entendieron las lenguas, porque eran lenguas que ellos hablaban y habían oído anteriormente. Gloria a Jesús. El hablar en lenguas hoy día es para todos los creyentes según la Biblia. No ha habido don más atacado entre los dones del Espíritu Santo que el hablar en lenguas. Hay predicadores que han dedicado su vida entera a atacar el uso del don de lenguas. ¿Alguien puede decirme por qué usted cree que este don es tan atacado? No solo entre los impíos, pero también entre los creyentes o personas que dicen ser creyentes. ¿Alguien tiene una opinión sobre eso? La razón por la cual este don es tan fuertemente atacado es porque usted está repitiendo lo que el Espíritu Santo le da para que hable. Y esas son oraciones. ¿Alguien aquí ha conocido alguna oración que Cristo haya hecho que Dios le dijo que no se cumplió? Obviamente no. Cuando usted habla en lenguas, usted habla misterios, dice la palabra de Dios. Usted habla cosas que usted no tiene idea que están ocurriendo. O usted habla misterios sobre situaciones que quizás usted está orando y tiene el mejor deseo de que esa persona por la cual usted está orando reciba algo de Dios, pero hay algo, algún demonio, algún problema o algún pecado oculto que mantiene a esa persona presa. Y a través del don de lengua, muchas veces nosotros combatimos contra el enemigo sin saber muchas veces en nuestra mente lo que estamos haciendo. Por ejemplo, años atrás, cuando mi esposo y yo éramos novios, él tuvo un accidente mientras viajaba en una motora. El carro le dio a la motora y la motora voló 6 pies en el aire con pasajero. Él cayó de cabeza, el casco se rompió en 2, pero ni uno solo de sus huesos fue quebrantado. Y en ese mismo momento que ese accidente sucedió, yo estaba en mi casa, yo estaba en Florida, en Estados Unidos, y él estaba en Puerto Rico. Yo no tenía idea de lo que él estaba haciendo. Pero recuerdo que me senté en un sillón que había en mi casa y cuando fui a mecerme salí gritando en lengua y miré el reloj que estaba allí en la pared y comencé a gritar y a gritar y a gritar en lengua. Estuve, yo diría que como 1 hora o 2 en lengua. No sabía por qué, pero eso fue un sentir que me vino de momento y yo obedecí lo que el Espíritu Santo me estaba indicando que hiciera. En ese mismo instante fue el accidente. El Señor me había estado poniendo a mí interceder por la seguridad del pastor,
porque ese accidente obviamente era para que se matara. Era una trampa del enemigo. Pero Dios, en su misericordia, puso su mano para que eso no sucediera. Cuando usted ora en lengua, usted está intercediendo por personas que usted no tiene idea quiénes son. Muchas veces por situaciones que usted no tiene idea. Pero Dios activamente está contestando esas oraciones, porque esas oraciones vienen directamente del trono de Dios. A veces usted puede escoger una persona en su mente y orar en lengua por esa persona. Hay personas que uno le predica el evangelio y por X o Y razón son resistentes. Amén. Y es a través del don de lengua que nosotros muchas veces podemos desenredar los lazos del enemigo de la vida de esa persona. A veces con el don de lengua desenredamos lazos en nuestra propia vida o en la de nuestros familiares. A veces hay oraciones que usted le ha hecho a Dios que Dios ha tratado de contestar, pero el diablo se ha metido en el medio. Y eso lo vimos con el caso de Daniel en el Antiguo Testamento. Y a través de las lenguas, usted ayuda en esa guerra espiritual que tienen los ángeles con esos demonios. Así que imagínense, esa es exactamente la razón por la cual el diablo ha pregonado entre las iglesias malas enseñanzas para que los cristianos no utilicen el don de lengua adecuadamente. Yo soy bilingüe, yo hablo español y hablo inglés y hablo en lengua. Cambio de un idioma a otro. Obviamente el idioma espiritual mío, yo no lo entiendo, ni tengo por qué entenderlo. A veces el Señor me da revelación de algo por lo que estoy orando y a veces no. Porque el Espíritu Santo no es chismoso. Y a veces usted está orando cosas personales en la vida de otra persona y el Espíritu Santo lo pone a usted a orar, pero no le revela la vida de la otra persona necesariamente. Lo bueno del don de lengua es que no hay que tener mucha teología ni mucha enseñanza y hasta no hay que tener mucho conocimiento bíblico, porque el don de lengua es automático. Dios le da las palabras para que usted las diga, según el Espíritu le da para que usted hable. Lo digo otra vez, es automático. Pero aunque es automático, nosotros sí podemos controlar el tono, el volumen, cuándo empezar y cuándo terminar. Y eso Dios lo permitió para que no haya caos ni desorden en la iglesia. Hay distintas maneras de usar el don de lengua y hay dos dones de lengua. Está la lengua como señal, amén, y están el distinto género de lengua. Por lo general, el distinto género de lengua es usted hablando en otro idioma en una iglesia, que es donde general se utiliza, y otra persona oye y traduce. Y es cuando Dios trae un mensaje a la congregación. A veces cuando no hay intérprete, la misma persona que lo habla lo puede interpretar. Porque Dios escoge a quien Él quiere para dar el mensaje. Cuando el distinto género de lengua se activa en la iglesia, si la iglesia está bien enseñada, usted va a notar que el tono de la persona que trae el mensaje sube, la voz sube. Y las otras personas que están en la congregación, el tono de ellos baja. Y a veces ocurre automáticamente. Casi siempre es así. Pero hay personas que muchas veces se emocionan y no están pendientes a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y debido a esto, a veces que un profeta trata o una persona que trae mensaje de Dios trata de hablar y todo el mundo empieza a gritar.
Y entonces el mensaje de Dios se pierde. No se oye, no es entendible. Y esto sucede cuando hay mal uso del don de lengua. El don de lenguas no indica que usted es una persona altamente espiritual, ni más espiritual que nadie. Obviamente, porque sabemos que la Biblia enseña, el Nuevo Testamento enseña, que en aquel día hay personas que le van a decir a Dios, ay, pero yo hablé en lengua, yo oré por los enfermos y se sanaron, hice esto, hice aquello. Y él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, que nunca os conocí. So, el que usted hable en lengua o deje de hablar en lengua no es señal de que usted es o no es salvo. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Es importante que dejemos a un lado las malas enseñanzas y comparemos nuestras enseñanzas con la palabra de Dios. Porque si hay un don que lo va a meter a usted al mundo espiritual, es el don de lengua. El don de lengua abre la puerta para que usted entre en una comunicación directa con Dios en el mundo espiritual. Y sabemos que no hay condenación para los que andan de acuerdo al Espíritu. Aquellos que se comunican con el Señor, lo tenemos que hacer en el mundo espiritual. Muchos de nosotros a veces no obtenemos contestaciones a nuestras oraciones como quisiéramos verlas, porque no entendemos el don de lenguas o no lo estamos usando apropiadamente o a menudo. Usted debe utilizarlo a menudo, porque contenido en ese don, en esas palabras que el Espíritu Santo le está dando a usted, quizás estén muchas de sus bendiciones y usted no las está recibiendo porque no está utilizando el don. El don de lengua no es solamente para usted utilizarlo en la iglesia, cuando esté emocionado, o esté cantando mucho o sienta la presencia de Dios. Yo comparo el don de lenguas con un rifle. Hay gente que tienen un rifle, lo ponen en la pared y se ve bien bonito, pero nunca le disparan a nada y de nada les sirve. Es un adorno. Hay otros que agarran ese rifle y se van afuera y se ponen a mirar para arriba en el cielo y a disparar a los locos. Y de vez en cuando, una vez que otro siglo, a lo mejor le dan a algo y reciben algo. A lo mejor va un pájaro volando y da la casualidad que usted le mete un tiro y lo mata y después se lo come. Ese tampoco es el uso apropiado de las lenguas. Una persona madura en el espíritu utiliza el don de lengua apropiadamente. Él mira la situación, apunta el rifle y dispara, y dispara, y dispara, hasta que consigue la respuesta de Dios. Porque es Dios el que está dirigiendo la oración, no usted. A veces cuando usted está utilizando el don de lengua, el Señor puede hablarle, puede mostrarle. Yo he pasado noches donde estoy hablando en lengua y de momento Él me enseña una persona que yo no conozco y a lo mejor nunca la voy a conocer. La veo en el espíritu, como Pablo vio a alguien en el espíritu, pues no se acordaba si era el espíritu o no, pero él lo vio en visión. Y sé que estoy orando por esa persona, es lo que entiendo, pero no sé por qué. A veces sí me enseña por qué. Me enseña lo que estoy orando. O me da un mensaje general, pero no detallado. Porque realmente yo no necesito esa contestación ni usted tampoco. Porque nosotros utilizamos nuestras lenguas porque estamos obedeciendo lo que la palabra nos indica que hagamos y obedeciendo lo que el Espíritu Santo nos está inspirando a hacer y lo aceptamos a través de la fe. Y usted sabe que un día usted va a llegar al cielo y si usted ha estado usando su don de lengua, allá el Señor quizás le va a enseñar todas las personas por las cuales usted oró.
Aquel que venía un carro a matarlo y usted lo sacó del medio. Aquel que el diablo le tendió un lazo y una trampa y usted lo sacó de ahí. Aquel que andaba perdido en las tinieblas y por causa de su oración en el Espíritu, el Señor lo tocó y le llevó salvación. Es muy importante que nosotros nos quitemos la venda cuando se trata del don de lenguas. Porque dice la palabra que a través del don de lengua hablamos misterios. Y yo no sé usted, pero yo sí quiero hablar los misterios de Dios. Yo sí quiero clamar a Dios y que Él me muestre cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Y no es para yo sentirme espiritual, ni para sentirme mejor. Es porque yo quiero darle problema al diablo. Porque bastante problema Él nos da a nosotros. Muchos cristianos pasan la vida, y es triste decirlo, pasan 15, 20 años y hasta mueren y nunca atacan al enemigo. Pero el diablo se pasa la vida de ellos atacándolos a ellos. No entramos al campo enemigo a recobrar lo que Él nos ha robado. No usamos la autoridad de que Cristo nos ha dado. Gloria a Jesús. No la utilizamos o la utilizamos muy poco. Y siempre estamos buscando soluciones humanas a nuestro problema. Bueno, a lo mejor si tengo un trabajo mejor, pues hago dinero y entonces tengo más tiempo para Dios. Y cuando venimos a ver, el trabajo que te produce dinero te quita todo el tiempo. A todo nos pasa. Hay la tendencia humana de querer resolver los problemas humanamente, sin utilizar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Tenemos poca estima propia. No hay nada peor en el pueblo de Dios que una persona que tiene baja estima propia. Hay que ser humilde, pero no hay que tener baja estima propia. Porque si usted lee la palabra, usted sabe que usted es sacerdocio santo. Y no tengo que decirle el resto del versículo para que usted sepa quién usted es en Cristo. El hecho de que usted es una persona muy importante en el reino de los cielos. Y aquí en la tierra usted representa al creador del mundo y al Hijo de Dios que sacrificó su vida por darle salvación. Dice la Biblia que si nosotros le hacemos resistencia al diablo, el diablo huye. El don de lenguas es una magnífica resistencia. ¿Por qué? Porque ahí, como dice el pastor, el diablo no puede poner sus 2 centavos de cerebro. El diablo no tiene manera de interferir en el don de lenguas. Sí, el don viene a través del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, bueno, yo no utilizo el don de lengua porque yo no sé si estoy hablando lenguas que el Espíritu Santo me da o lenguas carnales. Bueno, yo no encontré tal cosa como lenguas carnales. En el cristianismo, cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted y eso usted lo acepta por fe. Si el Espíritu Santo viene a morar en usted, Él es el que le da la habilidad de hablar en las lenguas. De que hay lenguas satánicas, sí las hay. A veces hay personas que por X o Y razón han estado envueltas ya sea que están envueltas en hechicerías o cualquier otra cosa cuando eran mundanos y no han recibido liberación y no han sido discipulados y muchas veces sí utilizan lenguas satánicas. Pero por lo general esa persona sabe que esas lenguas no vienen de Dios. Y si la persona no lo sabe, cuando esa persona las utiliza, el Espíritu Santo lo va a sacar a la luz. Porque hay casos. Y eso no se puede negar. Pero en 40 años yo lo he visto muy raro que suceda. Cuando sucede, el Espíritu Santo siempre lo saca a la luz. Ya sea que el pastor se da cuenta de que esa agua no vino de Dios o algo, esa fuente está botando agua rara. Dios levanta a alguien con discernimiento. Y cuando es así, el pastor, el líder o la persona a la que le fue revelada, y siempre recomiendo que se ajunte con el pastor, debe ir, ministrarle a esa persona, poner a esa persona a renunciar a la práctica y a reprender las lenguas satánicas. Y ella se va. Eso es un espíritu. Pero si usted es un cristiano que está lleno de la presencia de Dios,
ha sido bautizado con el Espíritu Santo, eso no es algo que usted tenga que preocuparse. Usted tiene que utilizar su don. Muchas veces el don de lengua rompe cadenas en la iglesia. Hay personas que entran a las iglesias expresamente para atacar los pastores, para tratar de parar la obra, porque el Señor ha llamado a X o Y pastor y Dios va a hacer grandes cosas en la vida de ese pastor y a través de ese pastor en otras vidas, y el diablo lo sabe. El diablo trae a la congregación una distracción. Yo por lo general le llamo una nota discordante. La llamo así porque en el espíritu cuando lo oigo es como que estoy oyendo una canción, pero hay una nota en el piano que sonó fea. Y eso es una nota discordante. Y ustedes, que son personas llenas del Espíritu de Dios, pueden percibir cuando hay algo que no está bien. Y si hay algo raro que a usted le llama la atención y quizás es del Espíritu, pero usted no está seguro, el Espíritu Santo no se enoja porque usted no crea todo espíritu. Ahora, el don de lenguas es aparte del don de profecía. Hay personas que utilizan las lenguas y no hay nada de malo en eso, pero profetizan de acuerdo a su corazón. Hay distintas razones por las cuales la persona profetiza inadecuadamente. Primero, emocionalismo. Segundo, esa persona siente el deseo de sobresalirse en la congregación. A veces son personas inseguras que quieren que el pueblo las admire o quieren ganarse la amistad del pueblo a través de las profecías. Eso también sucede. Y es por eso que digo de nuevo, la Biblia dice que no creáis a todo espíritu. Tenemos que discernir bíblicamente que viene de Dios y que está fuera de la palabra. Cuando yo he recibido, imagínense, en 40 años entre los pentecostales he recibido muchas profecías. Algunas han sido de Dios, otras han sido emocionales y otras han sido satánicas que las he tenido que reprender. Yo he visto de todo y he oído de todo. Por eso no soy propensa a ser movida por las profecías. Cuando Dios manda un mensaje a mi vida a través de una profecía, yo espero. Paso tiempo con el Señor, indago con el Señor a ver que Dios me confirme, si es que no me ha confirmado ya, lo que esta persona me ha profetizado. ¿Por qué? Porque cuando más jovencita cometí ese error varias veces, por ignorancia. Creí cosas que no debía haber creído. Después el Espíritu Santo tuvo que desenredarme. Y pues con el tiempo, ya siendo anciana, pues a través de la experiencia y de las canas, he ido aprendiendo a no ser tan rápida. Y también aprendí a nunca correr detrás de profecías. Déjeme decirles, Dios nos habla en muchas maneras. Nos ha hablado a través del don de lengua, nos habla a través de la escritura, mayormente nos debe hablar a través de la escritura, nos habla a través de un hermano en la iglesia, o a veces ha venido mi nieto aquí y me ha dicho algo y el Señor me dice, óyelo porque eso lo dije yo, porque Dios usa al mensajero que Él quiera. De acuerdo a la palabra, Él usó un asno una vez para que le hablara y corrigiera la locura del profeta, dice la palabra. Y nosotros tenemos la responsabilidad de reconocer la voz de Dios. Y si a usted se le hace difícil, pídale a Dios sabiduría. Dice la Biblia que todo el que pide, Él se la da. Y a través de esa sabiduría, usted comienza a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque Dios no deja a sus hijos ciegos, nunca. Él no nos abandona y no nos deja ciegos en ninguna situación. En toda situación, Dios le da dirección a usted. Y si no se la está dando inmediatamente, retírese con Dios y busque la dirección de Dios. Muchas veces sentimos el deseo de hablar las lenguas y a veces lo resistimos. No, estoy ocupada, tengo que trabajarlo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y en ese tiempo perdemos la oportunidad porque a veces el Espíritu nos inspira porque hay algo en el mundo espiritual que Él quiere arreglar. Y a través de su intercesión, Él lo hace. Pero nosotros a veces desobedecemos
la dirección del Espíritu de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque el Espíritu Santo se contrista. Y a veces perdemos nuestras bendiciones. Por eso es importante caminar cada día bajo la dirección del Espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Pregunta al Espíritu Santo. Inclúyalo en su vida. Dice que Dios ordena nuestros pasos. Pídale todos los días, Señor, hoy ya amaneció el día, necesito que tú ordenes mis pasos para el día de hoy. Hay veces que los diablos se nos acercan porque estamos un poco descuidados en nuestras oraciones, especialmente en las oraciones en lengua. ¿Tenemos que decir las lenguas o hablar las lenguas en voz alta? No. Yo cuando más joven, obviamente, trabajaba y a veces estaba todo el día en lengua, en mi mente. Nadie las oía más que yo. A veces me quedo dormida y siento las lenguas en mi cabeza. Mi espíritu sigue orando y yo me quedo dormida. ¿Por qué? Porque el espíritu sigue activo en nosotros. Nuestro espíritu es lámpara de Dios en nosotros. Es el medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Sabemos que de acuerdo a las escrituras, los samaritanos hablaron en lengua y hubo muchos milagros entre ellos. Pablo alega que él hablaba más lengua que todos nosotros, que todo el mundo. Pablo tuvo un ministerio poderosísimo entre los apóstoles, a pesar de que él se consideró el apóstol abortivo. Este hombre tuvo un ministerio muy poderoso que ha trascendido la época. Obviamente porque él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. El pacto que usted y yo hoy día tenemos y seguimos, la mayor parte de esos libros fueron escritos por Pablo. Dios utilizó a Pablo para escribirlo. Eso requería mucho tiempo en la presencia de Dios. Y él le decía al pueblo que no despreciaran las profecías, ni tampoco interrumpieran el hablar en lengua. Solamente él sí le dio ciertas pautas sobre la manera en que se utilizara el don. Porque en la iglesia de Corintios eran desordenados. Era una iglesia pentecostal, pero bien desordenada. Cuando usted habla en lengua, examínese, porque es como cuando usted lleva su ofrenda al altar o cuando usted va al altar a recibir de Dios. Hágalo por la razón apropiada. Si usted está hablando en lengua para competir o si usted está hablando en lengua para que la gente piense que usted es espiritual, pare de usar el don y vaya a arrepentirse. Entre más utiliza usted el don de lengua, más usted va a ver su vida espiritual progresando. ¿Por qué? Porque cuando usted habla en lengua, usted se edifica a usted mismo. La palabra edificación significa construir. Y a veces nosotros en el espíritu debemos estar viviendo en casas grandes y estamos viviendo en chozas pequeñitas, porque no utilizamos el don. Y ese mismo don es el que Dios utiliza para crear en usted a Cristo, la mente de Cristo. Y es triste, pero yo veo muchos cristianos que ayunan, van a las vigilias, se la pasan orando todo el tiempo, día y noche, pero muy poco utilizan las lenguas. Y siguen con la choza pequeñita. En vez de tener el palacio dentro de usted, dentro de su espíritu, que debe tener. Tenemos que cambiar la táctica y ser obedientes a la palabra de Dios. Han habido tiempos donde yo he orado en lenguas y he visto una persona, y años después la he visto en persona. Años atrás, cuando estaba bien jovencita, un artista que se convirtió y el diablo atracó su matrimonio y terminaron divorciándose. Era una pareja cristiana, famosa.
Y una noche el Señor me levantó, me dijo, vete al closet. Yo tenía un closet de oración. El Señor me dijo, vete a orar allí. Y yo me fui, estaba orando. Yo no sabía por quién, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero yo obedecí lo que el Señor me dijo que hiciera. Y esa noche estuve casi toda la noche viendo gente que yo no conocía, pero yo seguí orando y orando y orando. Y el Señor me habló de esta persona famosa y me dijo, el diablo lo está atacando y va a perder su matrimonio, me dijo el Señor. Ok. A la mañana siguiente me fui para la escuela, yo estaba en el colegio cristiano y se me olvidó el asunto. Yo diría que como al mes me levanto, yo siempre prendí el radio por la mañana, en ese tiempo no habían teléfonos celulares. Y sale la noticia y mencionan a esta persona famosa, a esta pareja famosa, y dicen que se están divorciando, según el Señor me lo había mostrado aquella noche. Entonces yo comencé a orar y esa persona, yo la he tenido en mi espíritu desde ese día, hace ya, wow, más de 30 años, continuamente orando por esa persona. Y recientemente Dios ha comenzado a tratar con ese varón y a hacer grandes cosas en su vida. Y yo no lo conozco, yo nada más lo he visto en televisión, pero ahí fue que el Señor me educó en cuanto al don de lengua. El don de lengua no está encerrado en una área. El don de lengua le permite a usted cubrir el mundo entero. Gigi Ávila dio un testimonio una vez sobre el don de lengua y dice que él en uno de sus servicios salió orando en lengua y terminó y se acabó el servicio y todo el mundo para su casa. Dice que al tiempo él recibió una llamada de una persona de otro país. La persona le dijo, hermano Gigi, usted se puso a orar en lengua, en el lenguaje de mi país y yo entendí el mensaje y yo recibí salvación. El hermano Gigi Ávila hizo unos videos sobre lo que se llama la oración en el espíritu, que es igual que el orar en lengua, donde él habla de que él fue a un lugar y iba a hacer una campaña y estaba todo ready para hacer la campaña, pero de momento el diablo se movió entre los políticos de esa área y entre los gobernantes y le quitaron el permiso para hacer la campaña. So, él estaba ahí con todo ready y no le dejaban hacer la campaña. Entonces él tenía un grupo de mujeres y de jóvenes y las puso a orar y se pasaron toda la noche orando en lengua. Y a la mañana siguiente le llegó el permiso, le habían reotorgado el permiso para él poder dar la campaña. ¿Por qué? Porque esas guerreras doblaron rodillas en lengua, tuvieron toda la noche hasta que Dios le dio el milagro que buscaban. Y yo les recomiendo fuertemente, yo he posteado ese video muchas veces en el canal de nosotros y lo he enviado a ciertos hermanos. Si usted no lo ha visto, búsquelo. Y si lo ha visto, véalo de nuevo. Descubra por usted mismo esa alma poderosa que Dios le ha dado. Saque el rifle, sáquelo de la pared, límpielo, póngale las balas y utilícelo. Y usted va a ver que su familia cambia, que su ministerio cambia. No le voy a decir que no va a tener guerra con el diablo, porque sí las va a tener, pero son guerras de las cuales usted tendrá la victoria, porque usted es un guerrero. Los guerreros van a la guerra y atacan. No se sientan allí a esconderse, a cantar, ay, pobre de mí. No se quedan callados y no entran a la guerra. No, un soldado va a la guerra y expone su vida. Y a veces recibe tiros, a veces recibe heridas fuertes. Hay gente que mueren en guerra. Nosotros los cristianos hay gente que vamos a morir en guerra. Pero como caminamos a través de la fe, eso no significa nada para nosotros. Porque el estar ausente aquí es estar presente con Dios. Y necesitamos estar presente con Dios. Muchas veces por falta de enseñanza han venido personas y me han dicho, yo estaba orando por el don de lengua, pero no lo he recibido. Y yo le digo, ¿usted algún día ha soñado que está hablando en lengua? Ah, sí, a cada rato. Yo le digo, pues eso es el Señor indicándote que hace rato Él te dio el don. Lo que tienes que hacer es usarlo. Y si usted que está oyendo mi voz, eso le ha sucedido, comienza a utilizar el don de lengua y deje el miedo al lado. Porque el miedo
es temor. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y el temor es la razón número una por la cual muchos pentecostales no utilizan el don de lengua. Y usted sabe por qué esa escritura del temor fue puesta ahí en la Biblia para que usted la lea, para que usted la crea. El temor es destructivo, altamente destructivo a su vida espiritual, a su vida de matrimonio, a su vida íntima, personal con Dios. Es destructiva. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Si usted anda de la mano agarradito con el espíritu de temor, rompa el lazo, porque solo usted lo puede romper, porque Dios no le dio ese espíritu a usted. Usted lo agarró de la mano porque quiere. Hoy estaba yo estudiando que una de las razones primordiales por la cual la gente terminan padeciendo y muriendo muchas veces de ataques cardíacos y de problemas mentales y envueltos en estados depresivos y queriendo suicidarse, es a causa de que tienen agarradito de la mano el espíritu de temor en desobediencia a lo que dice la palabra. El espíritu de temor nunca va a traer nada bueno a su casa ni a su vida. Va a romper su relación con Dios, va a romper su relación con su esposa o esposo, va a romper su relación con sus familiares, va a romper su relación con la iglesia, va a romper la relación que usted tiene con su pastor, porque usted anda temiendo todo lo que le pasa por el lado. Y el espíritu de temor continúa creciendo en usted. Le inunda la cabeza de temores. Y cuando usted viene a ver, usted termina más perdido con un juez en una lata, como dice el puertorriqueño, dando para atrás y para adelante y dando vuelta y no sabía dónde va, ni de dónde viene. Y son muchos los que tenemos que empezar a reprender ese espíritu de temor de nuestras vidas. Ay, no sé si voy a tener dinero para pagar esto. Ay, no sé si voy a poder hacer esto. Ay, no sé, todo me sale mal. Usted sabe que camina con el espíritu de temor cuando usted todo lo que sale de su boca no tiene nada que ver con la fe. Todo es negativo. Porque así va subiendo, va incrementando. Y usted se vuelve como las olas del mar que van y vienen. Un día espiritual, otro día perdido. Un día espiritual, otro día perdido. Una persona de doble ánimo. Hermano, es hora de que nos levantemos fuertes como guerreros certeros en el Señor. Que cuando usted le meta un bofetón al diablo, usted sepa exactamente lo que está haciendo. Y usted vea el resultado de lo que usted está haciendo. A veces los niños aquí, los nietos míos le tienen miedo a las cucarachas. Y si aparece una cucaracha, forman un escándalo. Y yo siempre les digo, acá, ¿cuándo ustedes han visto que una cucaracha le hace daño a ustedes? Ella le tiene más miedo a ustedes que ustedes a ella. Y yo les enseño cómo matar la cucaracha o el animalito que se metió, o la avispa o lo que sea. Y así mismo debemos pensar en el diablo. Él debe tenerle más miedo a usted que usted a él. No hay una frase que se encuentra más abundantemente en las escrituras que no temas. Dios empieza desde el Antiguo Testamento, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Hasta el Nuevo Testamento lo cierra con no temas. Pero la gente sigue temiendo. Y es hora de que enojemos en contra del diablo, nos enojemos con él verdaderamente enojados. Nos paremos en los caminos y miremos la senda antigua. Y yo sí me acuerdo de la senda antigua, ¿sabe por qué? Porque tengo 60 años. Y esa gente que está allá atrás, que estaban allá atrás, que ya murieron, yo me acuerdo lo bravos que eran. En Puerto Rico anunciaron una tormenta que iba a acabar con la isla. Puerto Rico es una islita chiquitita. Y ese huracán era bien grande y bien bravo. Y todo el mundo se asustó. Y yo no estaba sirviendo a Dios en ese tiempo. Había ido a la iglesia, pero todavía no conocía al Señor. Pero lo único que yo sabía era que los pentecostales iban a doblar el lomo y empezar a clamar a Dios. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y esa tormenta vino hasta Puerto Rico, se paró, lo que nunca yo había visto un huracán hacer. Le dio la vuelta y no tocó la isla y siguió por otro lado. Y eso lo lograron unos pentecostales. Y así tenemos que volver a la senda antigua. Gente que no le temían al diablo. Gente que atacaban al enemigo. Gente que utilizaban sus lenguas. Y utilizaban todos los dones que Dios le daba. Y agarraban lo que yo le llamo el bate espiritual y los diablos salían corriendo. Mire, si usted le huye al diablo,
y usted se deja llevar por todos los pensamientos, que las musarañas que él le mete en su cabeza, él le va a dar la buena corrida a usted. Pero si usted se para en la palabra y le dice al diablo a huir, el diablo va a huir de usted. ¿Por qué? Porque usted tiene una autoridad que Cristo le dio. Y es a través de esa autoridad divina que usted va a hacer huir el diablo de usted. Y si el diablo le dice, no tienes para pagar la renta, usted va a decir, Dios me lo va a proveer. Y si el diablo le dice, su mujer nunca va a venir a Cristo, no, ella va a venir a Cristo. Porque aprendemos a caminar por fe. El justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Todos los días usted tiene que vivir a través de su fe. Todos los días el diablo va a tratar de llenarle la cabeza de musarañita para que usted no use la fe. Y todos los días usted se debe hacer más y más fuerte en el Señor. Porque usted se va a ganar el reino de los cielos con violencia. Usted va a agarrarle el bate y darle palos al diablo hasta que lo haga correr. ¿Usted sabe por qué? Porque el diablo puede destruir muchas cosas en nuestra vida, pero no puede tocarnos a nosotros, a nuestra alma, porque esa alma pertenece a Cristo. Y fue redimida con la sangre de Cristo. Y este mundo este no es nuestro lugar. Había un corito que los pentecostales me enseñaron cuando yo estaba bien niña. Decía, no puede ser el mundo, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Y si hay alguien contra el que usted se tiene que enojar, no es su familia, ni sus vecinos, ni aquellos que el diablo usa para darle problema a usted. Usted se tiene que enojar con el diablo y con los demonios y levantar la voz en cuello. Vive Dios. Nosotros somos más que victoriosos. Y si el diablo le dice a usted lo contrario, dígale no. Yo soy más que victorioso, porque no es lo que él diga. Saque sus almas espirituales, desentiérrela. Que no vaya a llegar el Señor y usted encuentre que usted tenía todas las almas que él le dio y todos los dones que él le dio escondiditos. Porque se va a buscar problemas con el Señor. Saque todos sus talentos para afuera. A mí me encantan los animales. Yo estudio mucho sobre el reino animal. Y Dios a cada animalito, él le dio almas de guerra. Cada una tiene su truquito que utiliza para defenderse. Y así tenemos que ser los cristianos, porque somos un pueblo electo, escogido. Tenemos que representar a Cristo todos los días de nuestra vida. Yo admiro mucho de los misioneros que van a países que son terribles. Y muchos de esos misioneros mueren allá, pero allá en el cielo está escrito el nombre de ellos. Y allá en el cielo se sientan ellos. Llegan primero que nosotros muchas veces. Porque ellos no le tenían temor al diablo. Y pelearon la buena batalla. Pelee, mi hermano, mi hermana, pelee la buena batalla.